La historia de hoy. Promesas cumplidas. Mi nombre es Jorge Arturo Sardoni Herrera. Estoy casado con Nelly Castillo Aguilar. Mi esposa es originaria de Jalapa, Veracruz. Yo soy originario de aquí de Cazones, pertenecemos al distrito de Cazones. Asistimos a la iglesia Costa Lagunes. Y bueno, parte de mi historia es que hace 40 años, junto con mi hermano Enrique, recibíamos estudios bíblicos del hermano Marcos Hernández y lo hacíamos en el sótano de una casa deshabitada de mis abuelos, precisamente a escondidas de mis padres, porque no nos permitían otra doctrina que no fuera la católica. Son de trompetas que anuncian la luz. En los domingos escuchábamos el programa de La Voz de la Esperanza con el doctor Milton Peverini, también con el pastor Braulio Pérez Marcio. Nos agradaba escuchar esos mensajes que a través de la radio escuchábamos. Mi hermano Enrique decide formalmente aceptar el mensaje. Nunca perdimos el contacto con la iglesia. Cada vez que mi hermano Enrique venía, nos invitaba. Además, los hermanos que conocemos aquí en Cazones también nos invitaban a las campañas que realizaba la iglesia adventista, a la cual acudíamos periódicamente. Yo fui alcalde en el año 2008 al 2010 y bueno, esas actividades me impedían acudir con cierta regularidad a la iglesia adventista. Pero mi esposa y mis dos hijos, Aldo y Jorge, sí lo hacían. Ellos iban más frecuentemente. Mi esposa me comentaba siempre que a ella le gustaba mucho la manera en que la iglesia adventista le enseñaba la doctrina a los niños. Y bueno, esto se hizo más fuerte debido a una situación de enfermedad por la cual empezó a atravesar mi esposa. Mi esposa venía pasando por situaciones difíciles de enfermedad, los cuales se manifestaban con dolores de cabeza muy fuertes, que se vinieron haciendo cada vez más intensos y más frecuentes. Empezó a tener problemas con su vista. Fue por eso que acudimos al hospital para que le hicieran una tomografía y bueno, en ella salió que tenía un problema. El médico del hospital no nos mencionó exactamente de qué problema era, pero nos pidió que acudiéramos con un neurólogo. Así lo hicimos, fuimos con un neurólogo particular, el cual nos confirmó que efectivamente mi esposa tenía un problema muy serio debido a que en su cerebro estaba un tumor, que si bien no era un tumor maligno, sí representaba un grave riesgo por el tamaño y por la ubicación en donde se encontraba, porque junto al tumor estaban venas muy importantes del cerebro. Y nos dijo que era vital que recibiera atención médica de tercer nivel. A mi esposa le quedaba, cuando mucho, 1 año de vida. Si el hospital de Veracruz no la podía atender, ella tendría que acudir al hospital de Puebla, y si ahí tampoco la podían atender o no era el lugar adecuado por la gravedad de su situación, solamente así la podían enviar al hospital de tercer nivel que es en México. Por la situación tan apremiante, nosotros acudimos directamente al hospital para ver la posibilidad de que la atendieran de manera directa sin tener que ir a Veracruz y a Puebla. La verdad es que nos fuimos esperando que sin estar registrada mi esposa, ella pudiera recibir la atención que necesitaba. Y por eso nos fuimos un viernes. Y bueno, llegando al hospital,
al dar el nombre de mi esposa, checan en el sistema y determinan pues que no estaba ella dentro del sistema para recibir la atención médica. Insistí debido a la situación tan difícil, pero pues bueno, ellos se apegaban a los trámites particulares del hospital, de tal manera que yo anduve ese día de oficina en oficina, tocando puertas, esperando que me dieran una opción para que mi esposa recibiera la atención médica, pero después de 4 horas en que anduve de un lugar a otro, finalmente me regresaron al mismo lugar en el que yo había iniciado. Pensé que en realidad ya no iba a recibir mi esposa la atención médica. Y bueno, cada vez que en una oficina me decían que mi esposa no iba a poder ser atendida porque no estaba registrada, pues yo le pedía a Dios su apoyo, le pedía que, si era su voluntad, ella recibiera la atención ese día, porque sabía la situación por la que ella estaba atravesando. Entonces me piden que llenara un formato para que dejara constancia de que habíamos asistido y que nos avisaban cuándo podía ella recibir la atención médica, que en sus palabras esto iba a ser de 1 a 2 meses. Entonces nosotros estábamos llenando el formato de espaldas al pasillo, cuando escuchamos una voz que dijo: qué bueno que no se han ido. Pero como era la primera vez que nosotros estábamos en el hospital y no conocíamos a nadie, no pensamos que se trataba de nosotros. Pero cuando volvemos a escuchar la misma voz que dice: qué bueno que no se han ido, entonces ya es cuando yo volteo y veo que hay una persona detrás de nosotros, una mujer joven, con un papel en la mano. Entonces ya nos damos la vuelta y nos dice: aquí está el documento que necesitaban. Cuando yo veo el documento, me doy cuenta que era el documento que me pedían en cada oficina para poder darle atención a mi esposa. Era el documento donde los hospitales de Veracruz y de Puebla manifestaban que ellos no podían atender a mi esposa. Esta persona que nos lo dio nos dice: vayan a aquella ventanilla para que su esposa reciba la atención médica, porque en 10 minutos se cierran las consultas. Cuando nos dice esto, ella de inmediato se da la vuelta y se aleja. Pues mi esposa y yo nos quedamos sorprendidos, apenas pudimos darle las gracias. Y me llamó la atención el hecho de que esta persona tomó hacia la salida del hospital. Esta persona no iba vestida con uniforme del hospital, no portaba ningún gafet del hospital, era una persona civil común como nosotros, pero también nos llamó mucho la atención el hecho de que jamás nos preguntó nuestro nombre. Ella sabía que nosotros necesitábamos ese documento y simplemente llegó y nos lo dio. Entonces, nosotros no tenemos la menor duda de que Dios escuchó nuestras oraciones y de que envió a esta persona a entregarnos ese documento para que mi esposa recibiera la atención ese día. Y la operaron el día 8 de abril. Y ese día, por la mañana, cuando se la llevaron, yo hice una promesa a Dios. Le dije que en la siguiente campaña de bautismos yo me iba a enlistar para recibir el bautismo. El día 2 de mayo hubo bautismos aquí en el distrito de Cazones y fui parte de esas personas que recibieron el bautismo. Y hoy estoy muy contento sirviéndole a Dios. Lo hice, primero serví aquí a mi pueblo como alcalde, pero hoy tengo una responsabilidad más grande, que es servirle a Dios. La iglesia me ha nombrado líder del grupo pequeño. Tenemos un grupo de 12 personas con las cuales estamos estudiando, y muy agradecidos porque Dios cumple sus promesas y Dios lo cumplió con nosotros. Por eso nosotros estamos con Dios, trabajando fuerte a su lado y siendo parte de su trabajo.
Sostenidos por la Esperanza. Asociación Norte de Veracruz.